Otro ejemplo de acoplamiento magnético. Miremos el siguiente circuito. Nos dan dos bobinas acopladas con sus respectivas autorreactancias o reactancias por auto. Nos dan el coeficiente de acoplamiento, es decir, las dos bobinas están acopladas y nos dan la K, el coeficiente de acoplamiento. Una resistencia de 3 ohms, una reactancia de menos J4, otra resistencia de 5 ohms. Para este ejercicio en particular nos piden la ganancia de voltaje, es decir, voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Nos están pidiendo que encontremos la ganancia de voltaje, que sería, para nuestro caso, voltaje de salida, que lo toman en la resistencia de 5 ohms, o sea, V2, sobre el voltaje de entrada, que sería el voltaje de la fuente. Entonces hay que hallar la relación entre V2 dividido en V1. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir practicando los conceptos de acoplamiento magnético en este nuevo ejemplo. Vamos a cambiar el circuito como lo hemos hecho en ejemplos anteriores, donde aparezca el símbolo de la bobina. Pero bueno, antes de llegar a encontrar de llegar al redibujo del símbolo, les comento que aplicamos nuevamente toda esa técnica que tenemos para hallar las polaridades. Recordarán así de una manera muy rápida que si uno asume que por aquí entra la corriente, entonces por acá irá al punto, que según la regla de la mano derecha, si esa corriente va en este sentido del arrollamiento, ella crearía un flujo principal que va subiendo, entonces aquí vendría el flujo principal. Recuerden, según la regla de la mano derecha, ese flujo principal en la bobina 2 iría bajando, entonces se debe crear un flujo que se oponga, entonces el flujo que se opone debe ir subiendo, entonces este sería el flujo de la bobina 2. Pero para que el flujo vaya subiendo, para que el pulgar de la regla de la mano derecha vaya subiendo, la corriente debe entrar por este terminal y debe salir por este terminal, lo cual indica que en la bobina 2 el punto va acá. Bueno, esto ya lo hemos trabajado antes y por eso lo hice un poco de una manera muy rápida para lo que es con la regla de la mano derecha y la ley de Lenz, puedes determinar la polaridad de la bobina. Ya teniendo la polaridad de las bobinas, ahora sí podemos redibujar nuestro circuito para que quede solo los símbolos de las bobinas. Aquí aparece el dibujo ya con los símbolos de la bobina. Es decir, el circuito es el mismo, pero lo redibujamos. Entonces, traslademos los valores. En cuanto a valores, tenemos que este es nuestra fuente de valor B1. Mire que la fuente B1 está conectada a nuestra bobina de J5. Entonces, J5 ohm, que es la reactancia por auto. La resistencia de 3 ohm y la reactancia de menos J4 ohm. Ellas están conectadas a la resistencia de 5 ohm. Y ahí es donde estamos tomando nuestro voltaje de salida, o sea, este es nuestro V2. Y ese V2 está conectado a la bobina 2, que tiene una reactancia de J10 ohm. Ahora, lo importante son los puntos. Lo importante es llevarnos los puntos. Entonces, por ejemplo, una manera, pensar que el punto de la bobina 1 es el que va conectado al más de la fuente. Entonces, el más de la fuente, entonces aquí iría el punto de la bobina 1. Y en el caso de la bobina 2, podríamos decir que el punto es el que va conectado a la resistencia de 5 ohms y a V2. Entonces, el punto, aquí iría el punto que es el que va conectado a la resistencia de 5 ohms o a V2. Lo que nos falta es hallar la reactancia mutua, que nos están dándola acá. Pero ya sabemos que la XM es igual al coeficiente de acoplamiento por la raíz cuadrada del producto de las dos reactancias por auto, de XL1 y XL2. Para nuestro ejemplo, la reactancia por mutua es la K, que en este caso es 0.8, por la raíz cuadrada del producto de las dos reactancias, o sea, la raíz cuadrada de 5 por 10. Lo cual tenemos que nuestra reactancia mutua es igual a 5.65 ohms. Si redibujamos esto, podríamos entonces indicar
que entre las dos bobinas hay una mutua de J 5.65 ohm, que es la reactancia mutua entre las dos bobinas, o sea que las dos bobinas están acopladas. Vamos a intentar trabajar el ejercicio, ¿cierto? Para poder hallar la ganancia de voltaje. La idea del ejercicio de este ejemplo, a diferencia de los que hemos hecho anteriores, es que vamos a aplicar el método de mallas. Como le vamos a aplicar el método de mallas, vamos a suponer que por esta malla circula una I1 en este sentido y que por esta malla 2 circula una corriente en este sentido. Entonces, asignamos la I1 y asignamos la I2 y simplemente vamos a hacer la ecuación de la malla 1 y la ecuación de la malla 2. Según eso, según nuestro trabajo, empezamos. ¿Cómo quedaría la ecuación de la malla 1? Entonces, la ecuación de la malla 1 nos quedaría menos B1 más J5 por I1, que sería la tensión por auto en la bobina 1, y seguiría la mutua, o sea, como hay acoplamiento entre la 1 y la 2, seguiría la mutua que hay entre la bobina 1 con la bobina 2, la tensión mutua. Más o menos, eso lo determinan las polaridades y las corrientes. Si ustedes observan, en la malla 1, la corriente I1 entra por punto. Entonces miren que la corriente I1 va entrando por el punto. Pero en el otro lado, en la malla 2, la I2 va saliendo por punto. Entonces entra y sale por punto. Como entra y sale, los flujos se oponen. Si los flujos se oponen, aquí llevaríamos un menos porque llevaríamos signo contrario a la de auto. Un menos quién, la reactancia por mutua que es J 5.65 por la corriente que produjo esa mutua. En este caso sería la I2, porque esa es la corriente que está produciendo la mutua en la 1. Ahí tendríamos por ahora, ahí tendríamos la tensión por mutua y ya podríamos salir de la bobina porque ya tenemos la de auto y la mutua. Luego, ¿qué sigue? Bueno, luego que sigue la tensión que hay en la impedancia de 3 menos J4. Entonces, recuerden que aquí tenemos una impedancia de 3 menos J4 compartida entre las dos mallas, pero ahí ya sabemos que el manejo de mallas es decir, I1 menos I2. Y todo esto igual a 0. Entonces tendríamos menos B1 y todas estas cantidades en funciones de I1 y de I2. Esto por ahora, digamos que voy a llamarlo que tengo una ecuación. Aquí tendríamos una ecuación que salió de la malla 1. Obviamente la otra ecuación sale de la malla 2. Entonces la ecuación de la malla 2 la podríamos plantear. Por ejemplo, voy a empezar por la rama del centro. Sería 3 menos J4, que es la impedancia que está compartida. En este caso, como estoy en la malla 2, pues ustedes bien saben que es I2 menos I1. Es I2 menos I1. Sería el voltaje que queda en la impedancia. Luego llegaríamos a la de auto de la bobina 2. Entonces más J10 ohm, que es la reactancia por auto, por la corriente que produce la de auto. La de auto la produce la I2. No me salgo todavía de la bobina porque me falta la mutua, pero ya habíamos dicho que en las mutuas entraba y salía. Entonces aquí va menos J, la reactancia por mutua que es 5.65 por la corriente que produce la mutua, pero en este caso la corriente que produce la mutua es la I1. Y por último, más 5I2, que sería el B2 o la tensión en la resistencia, ¿cierto? Y todo esto igual a 0. Eso sería la ecuación de la malla 2. Entonces, esto indicaría que por ahora en nuestro trabajo eléctrico, nuestro circuito, tendríamos dos ecuaciones. La ecuación debida al LVK, a la suma de voltajes en la malla 1, y la ecuación debida a la suma de voltajes en la malla 2. Hay que trabajar estas dos ecuaciones que, parecido o similar al ejemplo anterior, se lo dejo a ustedes de tarea, de ejercicio, y entenderán que la idea es hallar de una ecuación, seguramente de la ecuación 1 de la de 2,
Por ejemplo, que les quede ahí uno, que ustedes puedan hallar ahí uno, ¿cierto? En función del B1. O trabajar la I2 que les quede en función también del B1. Porque recordarán que al final ustedes bien saben que el B2, el voltaje de salida, es 5 veces I2. Entonces, si logran hallar I2 en función del B1, pues reemplazaría y les queda lo que estamos buscando, que nos quede que B2 me quede en función de B1. O sea, B2 paréntesis de B1 para hacer lo que ya sabemos y pasar el B1 a dividir y me quedaría que B2 dividido en B1 es lo que me quedaría entre paréntesis y esa sería la famosa ganancia de voltaje. Entonces viene el trabajo matemático, pero creo que están en suficientes condiciones para trabajarlo, para llegar a buscar en sí lo que necesitan llegar a buscar es que B2 les quede en función de B1, sin olvidar que nuestro B2 es 5 veces I2, que es nuestro voltaje de salida. Ahora, como resultado, para que si lo trabajan, puedan comparar, como resultado les digo que esa ganancia de voltaje B2 dividido en B1, según mis cálculos, da 0,85. O sea, que hay una ganancia de voltaje de 0,85. Eso es como porque tengan la respuesta y luego de pronto puedan comparar según mis cálculos y según mis datos al trabajar esas ecuaciones. Entonces, mire que aquí hemos intentado cambiar un poquitico dos cosas. Uno, que como ejemplo, como ejercicio nos pidieron fue una ganancia de voltaje, que se define como voltaje de salida sobre voltaje de entrada. El voltaje de entrada por lo general se asume que es el voltaje de la fuente y el voltaje de salida pues es donde está nuestro interés. El interés de encontrar, en este caso el interés estaba en la resistencia de 5 ohms y ese es el que llamamos B2. Lo otro que quiero que tengan muy presente es que hicimos las famosas mallas. Simplemente miramos el circuito que nos quedó, le dibujamos y asignamos una I1, una I2 y hicimos las dos mallas. Pero, observen que en este ejercicio no hubo, espero yo, no hubo mucho problema, no hubo como con mucha complejidad ni mucha complicación, porque quiero que se den de cuenta que para este ejemplo, las dos bobinas que estaban acopladas, miren que las dos bobinas quedaron en la periferia de las mallas. Es decir, se sabe que por la bobina 1, pues exclusivamente por esa bobina pasaba la I1. Y según nuestro dibujo, según nuestro circuito, por la bobina 2, por esa bobina 2 solo pasaba la I2. Entonces conocíamos perfecta y definidamente las corrientes que pasaban por cada bobina. Bueno, si se percatan de eso, entenderán que nuestro próximo y creo último ejemplo de esta parte de acoplamiento es qué pasa en los circuitos, qué pasa cuando tengamos bobinas acopladas, pero las bobinas estén entre mallas. Es decir, cuando no tengamos definido, cuando no tengamos muy claro cuál es la corriente que pasa por la bobina. Vuelvo, insisto, y perdonen que les repita, miren que en este ejercicio tuvo cierta facilidad o digamos el grado de complejidad no fue muy alto porque sabíamos que por la bobina 1 pasaba I1 y solo I1 y que por la bobina 2 pasaba era la I2. Como una especie de motivación para el siguiente video es que vamos a trabajar un ejercicio donde las bobinas están entre mallas y recuerden que cuando un elemento está entre mallas, la corriente que pasa por él es una combinación entre las corrientes de las mallas compartidas. Entonces entenderán que allí hay que tener un poquitico más de cuidado, un poquitico más de detalle al plantear las ecuaciones de malla. Eso espero lo veremos en un próximo video donde trabajaremos ese tipo de ejercicios.